Quiero leer en Lucas capítulo 24 del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer. El domingo muy temprano las mujeres fueron a la tumba y llevando especias que habían preparado, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Estamos hablando del sepulcro del Señor Jesús, ¿ok? Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, aturdidas, asustadas, de pronto aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres les preguntaron, mire la pregunta que le hicieron: ¿por qué buscan entre los muertos? Está vivo. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. El Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitara al tercer día. Quiero que note esto: recuerden lo que les dijo en Galilea. En otras palabras, el ángel está diciendo: ¿por qué se sorprenden de no encontrar el cuerpo? ¿Que no se acuerdan? Que él ya se los había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, padeciera en mano de los fariseos y que fuera crucificado y muerto, pero que al tercer día resucitaría. ¿Que no se acuerdan? Les dijo el ángel. Y luego mire lo que dice: entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. No sé si habían puesto atención en eso, pero cuando las mujeres llegaron al sepulcro, ellas ya sabían que Jesús ya no debería estar ahí. ¿Pero qué sucedió? Llegaron y se asustaron. En otros libros de los evangelios dice que cuando Jesús se les apareció ahí, creían que era el jardinero del panteón, de ahí del lugar, y que le dijeron: dinos a dónde se llevaron el cuerpo de nuestro Señor, por favor, nos lo robaron, ¿a dónde se lo llevaron? Entonces ellas recordaron y regresaron corriendo a la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Quiero que por un ratito reflexionemos y meditemos en esos 3 días. ¿Cómo estarían los discípulos? Imagínate, por favor, ¿cómo crees tú que se sentirían al ver a su Señor, a su amigo, a su maestro, a su esperanza, destrozado por completo físicamente, clavado en una cruz, a punto de morir? Dice la Biblia que veían de lejos y que tenían una tristeza, pues yo creo, indescriptible. Todos aquí hemos experimentado la pérdida de un ser querido. Yo creo que estoy seguro de eso. Todos hemos experimentado el dolor de perder a alguien que amas por la muerte. Ahora imagínatelo en estas condiciones, verlo sufrir de esa manera. Pero todavía algo más: ese hombre que estaba colgado en una cruz, aparte del dolor de perder a alguien que amas, ese hombre representaba la esperanza de toda una nación. ¿Han visto alguna vez la serie de Los Elegidos? Si no la han visto, véanla, en Netflix la encuentran. Me gusta mucho cuando hablan entre los discípulos que apenas están conociendo a Jesús y se dicen entre ellos: por fin llegó al que estábamos esperando, que nos va a librar de la opresión romana. El pueblo de Dios en ese entonces había sido conquistado, dominado por el imperio romano, y eran abusivos y abusaban del pueblo de Dios y los oprimían. Entonces ellos estaban esperando al Mesías. Entonces imagínate de esperar por siglos al Salvador, al Mesías, a quien los va a restaurar. Por fin lo conocen, tienen la ilusión, están esperando a ver qué va a hacer el Mesías para librarlos de los romanos, y tienen todo esto en su mente, y de un día para otro su esperanza se fue. Está muerto, murió. Vamos a seguir oprimidos por los romanos, van a seguir atormentándonos. Y la Biblia nos da a entender, si lees entre líneas y tratas de escudriñar un poquito, que cuando Jesús murió, los discípulos se reunieron. Ya nomás quedaron 11 porque uno ya había muerto, Judas. Y ya esos 11 se escondieron junto con las mujeres a sufrir su dolor, estaban de duelo, estaban en una tristeza agonizante y estaban
asustadísimos. ¿Por qué? Porque ya mataron al mero mero, los que siguen, sus seguidores. Y decían, ahora van a venir tras nosotros, nos van a hacer lo mismo que a él. Y estaban, ¿sabes cómo? Abrumados por su dolor. No voy a decir ahogados en un vaso de agua, porque eso no era un vaso de agua. Era realmente una tormenta marca mundial. Realmente estaban atravesando una situación indecible y estaban abrumados. ¿Cómo describe la Biblia a las mujeres que quedaron atónitas, perplejas? Estaban cerrados en su mente. Tú lo has vivido. Cuando has perdido a esa persona que amas tanto, nada te interesa más. Nada, ningún otro pensamiento puede estar en tu cabeza. Llegan personas a quererte consolar. No hay nada que puedas escuchar que te consuele. Así estaban los discípulos. Como te digo, no solo por el apego, por el amor, el lazo que había entre ellos, sino por lo que esa persona representaba para ellos, para sus familias, para toda la nación. Imagínate los pensamientos: dejé todo por seguirlo. Dejé a mi familia, dejé mis posesiones, abandoné todo, dejé mi vida pasada por seguirlo a Él, porque Él me dio la esperanza. Él iba a conquistar, iba a ser el rey, nos iba a sacar de la opresión. Y míranos ahora, con nuestro líder muerto, frío en una tumba. Quiero que meditemos, por favor. Esa es mi intención al traer a colación esta historia, de pensar en cómo se sentían ellos y tratar de reflexionar cuándo nos hemos sentido nosotros así. Posiblemente no a ese nivel, posiblemente a la persona que perdiste, pues no era el Mesías, no representaba tu salvación, pero sí representaba tu futuro, tal vez. Representaba a alguien muy importante que querías ver en tu futuro, a tu lado. O ampliemos un poquito más el panorama. Qué feo se siente cuando, no sé, una oportunidad de trabajo, ¿no? Que se te presenta y dices, es la oportunidad de mi vida. Las puertas se me están abriendo. Si agarro este trabajo, mi vida va a cambiar por completo. Ya lo tengo, ya casi me aprueban, estoy a un pasito, es casi un hecho. Y ya estás ilusionado, ya gastaste todo lo que tenías porque ya te van a pagar más, te endeudaste, hiciste un chorro de cosas. Y de un día para otro no se hace el negocio. ¿Cómo te sientes? El choque emocional, el choque en tu cabeza, en tus emociones, cuando algo así sucede. Súmaselo a la pérdida, lo que estaban experimentando estas personas. Y quiero recalcar algo muy interesante de esta historia que hasta hace un año, yo creo, para mí brincó en las Escrituras. Y es lo que te decía ahorita, el hecho de que los discípulos ya sabían, que Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar. Si lees ahí en los evangelios, puedes encontrar en el libro de Marcos, dice, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, es Jesús platicando con sus discípulos días, semanas, no sé, antes de su crucifixión. Jesús les dijo, comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, literalmente, textualmente se los dijo, me van a matar. Y también textualmente les dijo, pero 3 días después voy a resucitar. Entonces a mí me sorprendía tanto cómo las mujeres el tercer día llegaron y no vieron el cuerpo, y lo que la Biblia encuentras que dicen es, nos robaron el cuerpo. El jardinero, dígame dónde lo pusieron. La promesa, lo que Jesús ya les había hablado, no estaba en su cabeza. No era lo que estaban pensando. Estaban, como te digo ahorita, sumergidos en un dolor indecible. Y no lo quiero minimizar ni criticar, porque yo he estado ahí muchas veces, donde no puedo pensar, no puedo ver, no puedo actuar. Estoy sumergido por completo en dolor, en angustia, en todo eso. Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero repetidamente en los evangelios tú vas a encontrar que Jesús se sentó con ellos y les explicó y les dijo,
en unos días más van a llorar mucho porque yo voy al Padre. Así como puedes leer en la Biblia, ¿no? Que ya entiendes a qué se refiere lo que Jesús les estaba diciendo. En unos días más voy a morir, pero no se preocupe. En unos días más me van a traicionar. En una ocasión dice la Biblia que Pablo agarró a Jesús y se lo llevó apartado de los demás y lo quiso regañar. Y le dijo: maestro, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Jesús ya se los había hablado muy claro. Ya se los había dicho en diferentes ocasiones lo que iba a pasar. Pero ¿qué sucede con el dolor? ¿Qué sucede con la angustia? ¿Qué sucede cuando estamos atravesando esos 3 días nosotros? Me refiero a los 3 días que los discípulos pasaron en angustia, en agonía, en desesperación, sin esperanza. ¿Qué sucede cuando tú y yo estamos en esas temporadas? Porque todas las pasamos. Y te digo algo, siempre les digo en el grupo que tenemos, en el grupo pequeño: no quiero ser ave de mal agüero, plebes. Pero vienen días difíciles, siempre vienen. Siempre van a venir, tarde o temprano nos vamos a topar con el dolor. No es que yo se los desee, no es que yo les esté profetizando lo malo, no. Vienen días difíciles para todos siempre. Pero hay una verdad que hoy quiero que te lleves en tu corazón. Jesús, Dios, ya ha hablado promesas para tu vida. Él ya te dijo lo que va a suceder. Él ya te ha dicho muchas cosas que van a venir. ¿Sabes? En la Biblia hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia para ti y para mí. 7,000 frases, 7,000 promesas que Dios ha hablado sobre ti y sobre mí, que podemos creer como verdad, porque creemos que la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, hay 7,000, toda la Biblia de tapa a tapa, para no meternos en problemas con números. Es Dios hablándote y diciéndote un montón de promesas. Déjame recitar unas poquitas de las más famosas. Y Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Primera de Juan 1:9 dice: pero si tú confiesas tus pecados, cuando te sientes mal porque la regaste, hiciste algo malo, hay una promesa valiosísima, preciosísima, que dice: si tú confiesas a Dios tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Filipenses 4:19 dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Josué 1:5: no te dejaré ni te desampararé. Y se lo saben de memoria, ¿vieron? Pero qué difícil es acordarnos cuando estamos sumergidos en la angustia. Por eso me encanta como el ángel les dice a estas mujeres que no se acuerdan que él ya se los dijo. Yo creo que en ese momento ellas cayeron en cuenta y dijeron: es cierto. Imagínate, no sé, yo creo que tuvieron que descansar por varios días de sus emociones, aquí, luego acá y luego aquí otra vez. Cero esperanza, y de repente, ¡pum!, se acuerdan. Viene Dios y les recuerda lo que ya les había dicho. Y yo creo que el Espíritu Santo, hermanos, hermanas, amigos, hoy quiere hacer lo mismo que hizo con esas mujeres en la tumba de Jesús. El Espíritu de Dios está aquí y hoy quiere decirte: ¿no recuerdas que Él ya te lo dijo? ¿No recuerdas que ya Él te prometió que va a estar contigo todos los días? ¿No recuerdas que Él dijo que Él va a proveer? Que aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, que aunque pases por el fuego la llama no va a arder en ti, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. El Espíritu Santo hoy quiere recordar. Yo creo que hay una promesa que, en mi opinión o para mí, es central y fundamental en todo esto que estamos hablando, y es en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 33. Juan 16:33 dice: aquí en el mundo, la segunda parte, los 2 renglones de abajo, aquí en el mundo tendrán aflicción, dice la versión tradicional, ¿verdad? Pero me gustó mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas. Oye, ¿hay alguien aquí que nunca ha tenido una tristeza?
Levanten la mano y platíquenos, por favor, qué se siente. ¿Verdad que no? Hemos sufrido, hemos dolido. Pero el Espíritu Santo hoy está aquí para decirte, no se te olvide que Jesús ya te lo había dicho. En este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Por qué dijo Jesús? Porque yo ya he vencido al mundo. Mientras meditaba en esto, reflexionaba y hacía esta alegoría con Thomas Francis Jr. y Jonas Salk. Estas personas fueron las que inventaron la primer vacuna para la gripa. Ahorita una gripa, mi abuelo dice, yo me la curo con saliva. Ahorita una gripa, pues compramos una Frocel, algo en la farmacia y pasa, ¿sí? Pero antes la gente moría por la gripa. Entonces, haz de cuenta, déjame ejemplificarlo de esta manera, que Thomas y Jonas vienen y le dicen a las personas, no se preocupen, durante su vida en el mundo van a tener muchas gripas, eventualmente les va a dar gripa, pero no se preocupen, ya no van a morir por gripa porque ya encontramos la vacuna que los va a ayudar a sobrellevarla. Algo así es lo que Jesús está tratando de darnos a entender en esta promesa, en este pasaje, donde nos dice, van a tener problemas, no se los voy a quitar los problemas. Están en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, lleno de problemas, pero no se preocupe, yo ya vencí a ese mundo. Ya no puede robar sus almas. Su espíritu me pertenece, tu alma me pertenece, te dice el Señor. Y aunque sufras, o como dice Pablo, una leve tribulación no se compara con la gloria que nos espera, ¿verdad? Entonces Jesús esta mañana nos está recordando, si estás atravesando de esos 3 días donde nada tiene sentido, donde en nada encuentras la esperanza, donde te sientes desilusionado, dolido, desesperanzado, Jesús hoy te recuerda que eso iba a venir, pero no te preocupes porque yo aquí estoy. ¿Qué estaba haciendo entonces Dios en esos 3 días? ¿Qué hace Dios en esas temporadas donde lo único que oyes es silencio? Donde solo estás angustiado y donde solo estás pensando, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no haces nada? Porque si somos honestos, yo creo que todos nos hemos preguntado eso en esos momentos. ¿Dónde estás, Dios? Y si somos así como que nos las damos de muy santos, vamos a decir, ay, no, yo no debo estar cuestionando a Dios. Sí, cuestiónalo, habla con Él. Ya sabe que lo estás pensando, de todas maneras. Mejor sé transparente con Él y dile, ¿qué onda, Dios? Me siento así y así, y siento que tú bien a gusto en el cielo y yo aquí angustiado, y puedes hablar así con Dios, ¿verdad que sí? Puedes ser honesto y sincero con Él. ¿Y tú, Dios, qué estás haciendo? Hay otra frase de Jesús que es de mis favoritas, que en esta temporada, estos años pasados que estoy a punto de entrar a platicarles, se convirtió como en un ancla para nosotros, porque sí o no es una incertidumbre cuando estás en medio de un problema, un proceso legal, un proceso sentimental, emocional, de familia, económico, etcétera, 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 y no tienes el control. Es una incertidumbre, ¿verdad? Que te carcome, que te estás preocupando, dándole vueltas en la cabeza. Y esto que Jesús dijo, para mí fue como un descanso. Jesús dijo, hasta hoy mi Padre trabaja. Él no tiene días de descanso. El Señor no es como nuestro pastor, que los lunes dice, no me hablan, es mi día de descanso, no hay pastor el lunes. Oren ustedes por ustedes mismos. Dios no es así. Él no tiene días de descanso. Él no para de trabajar. Jesús dijo, hasta hoy mi Padre trabaja y yo aquí ando en la tierra haciendo su voluntad y colaborando con Él, y estamos trabajando juntos y somos uno, y te da a entender, Dios siempre está obrando. Por eso me encanta cuando cantamos esa canción que dice, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando,
siempre, siempre está sobrando, aunque tú no lo veas, ¿verdad? Estos 11 discípulos y las mujeres, y yo creo que el grupo cercano, estaban ahí en un lugar así como este, a lo mejor angustiados, tristes, porque el Señor había muerto. Ya se había muerto toda la esperanza y estaban ahí angustiados. Y en su mente estaba el cuerpo de su maestro. Su esperanza estaba metido en una tumba, frío e inerte, ¿verdad? Sin vida. No había esperanza. Pero yo te pregunto a ti, que ya lo vemos 2000 años después, fuera de todo el drama de ese momento, ¿Jesús realmente estaba ahí, muerto, en esa tumba? No, Jesús estaba trabajando. Cuando Él dijo ahí en la cruz y su rostro cayó y dijo, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y dice, y murió y entregó. Ahí comenzó lo bueno. Jesús estaba cruzando la eternidad, trastornando las cosas que tú y yo no podemos ver ni entender. Le estaba arrebatando las llaves de la muerte, del infierno a Satanás. Estaba conquistando, pero tú y yo, ni ellos, nadie podía verlo. Y ellos decían, Jesús está en la tumba metido ahí. Y el Señor estaba no sé dónde, trastornando el mundo. Decía, hay 2 versículos que voy a leer rápido, porque son demasiado profundos y complicados, que les decía en la mañana, no me atrevo a meterme ahí, pero dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por eso las Escrituras dicen, Efesios 4:8, cuando ascendió a las alturas, llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Dice que bajó al seno de Abraham, donde estaban todos los espíritus de los que habían muerto antes de él, y se los quitó a Satanás, y estaba ganando una batalla a favor de toda la humanidad. Por eso tú y yo hoy tenemos esperanza en Cristo Jesús y vamos a ir al cielo, porque esos 3 días Jesús estuvo trastornando la eternidad. Amén. Pero yo estoy seguro que los discípulos pensaban, ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios qué está haciendo? No está haciendo nada, nos abandonó. Somos tan malos, tan pecadores, no supimos valorar al Mesías y mejor nos lo quitó. ¿Quién sabe qué tantas cosas estaban pensando? Pero Dios estaba trabajando. Dios estaba obrando a su favor. Hay una última historia muy cortita que quiero sacar a colación ahorita, y es de Daniel. Si conoces la historia de Daniel, lo vas a poder entender más fácil. Si no, te invito a que leas el libro de Daniel. Muchísimos años antes de Jesús, Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13. Está Daniel orando y de repente llega un ángel y le dice, entonces dijo el ángel, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue ¿qué? Escuchada en el cielo, y yo he venido en respuesta a tu oración. ¿Desde cuándo fue escuchada la oración? Desde el primer día. Pero ¿cuántos días habían pasado? Mira lo que sigue enseguida. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Te están narrando una película acá bien padre, de esas así como, no sé, ¿cómo se llama? Dioses egipcios, algo así, donde salen unos animalones, unos monstruos. El ángel está platicando a Daniel y le dice, yo me vine desde el primer día, pero desde hace 21 días estoy peleando con los demonios de esta ciudad que no querían que yo llegara hacia ti. Y luego dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí peleando con el otro demonio para yo poder venir aquí y darte aliento. Pero quiero que notes eso. Desde el primer día que empezaste a orar, tu oración fue escuchada en el cielo. Y desde ese día Dios empezó a obrar,
a favor de su oración, a favor de su necesidad, de su petición. ¿No te dice tanto eso esta mañana? No eleva tu esperanza de saber que aún en esos momentos donde nada tiene sentido, puedes confiar con fe. Y espero que eso haga sentido para ti, con fe, porque no lo vas a sentir, ni vas a tener ganas, ni vas a querer creer. Pero la fe, el Espíritu dentro de ti te va a recordar y te va a decir, tranquilo, salvación va a venir. Si no es de ese lado, va a venir de otra, pero Dios está obrando a tu favor. Amén. Aleluya. Te platico esto porque somos una generación en la que no nos gusta esperar. Y no me refiero nomás a nosotros o a estos Z que están aquí. Todos. Desde el más grande que está en este cuarto, sin decir edad para no raspar muebles, hasta el más joven, ya a todos no nos gusta esperar. Estamos tan acostumbrados a comunicarnos instantáneamente, a calentar la comida instantáneamente. ¿Cuánto te toma preparar una buena comida en tu casa? Mamás, 1 hora, 1:30, y entre más elaborada, más tarda, ¿verdad? Y vas al restaurante y si tardan 20 minutos en servirte, ya estás todo histérico, ¿verdad? Porque queremos gratificación instantánea. Entonces, tristemente la vida no es así. Allá afuera hay muchas cosas que requieren tiempo, enfermedades que quisiéramos que desaparecieran instantáneamente, pero no es así. Toman tiempo, toman procesos, sanidades emocionales que quisiéramos que sanaran en un instante y no se puede. Crees 3 días después que ya lo superaste y otra vez. Y procesos, ¿verdad? Procesos. Estamos en los 3 días más difíciles. Estamos en esos 3 días de angustia. Nuestra vida entera mira para atrás y es un proceso en el que has venido aprendiendo, creciendo, sufriendo, cayéndote, levantándote. Quiero platicarte de hace 11 años. En el mes de diciembre, el 20 de diciembre del 2013, yo estaba en Ciudad Juárez. Me fui a vivir para allá. Allá terminé mi carrera y me quedé trabajando por unos años más en una iglesia allá en Ciudad Juárez. Entonces estuve aproximadamente 5 años viviendo allá. Te digo, yo estaba haciendo mi carrera, casi por terminar. Y en ese mismo mes, año, día, mi esposa estaba aquí. Pero en ese entonces yo ni la conocía. Sagrario estaba aquí en Guatabampo, acababa de llegar de Nogales también, porque ella vivía allá y se regresó aquí para estudiar su universidad. Este señor era su maestro y desde entonces se hizo una relación muy bonita hasta el día de hoy. Entonces él sí la conocía, por ejemplo, en aquel entonces yo no, ni idea de quién era esa muchacha, de lo que me perdía, ¿verdad? Pero bueno, Dios hace que esperemos a veces. Y yo estuve allá, fueron 5 años de tanto crecimiento personal, de tanto Dios moldear mi carácter. Dios literalmente sentí que cuando me fui a Juárez me desbarató por completo y me empezó a armar de nuevo. Eso estaba viviendo yo en aquel entonces. Mi esposa en aquel entonces no era nada mía, estaba aquí haciendo su carrera, estudiando su universidad. Entonces pasa el tiempo y en el 2015 yo me vengo a vivir aquí a Guatabampo, me regreso aquí. Y fue una temporada algo difícil porque tuve una decepción amorosa. ¿Cuántos han pasado por eso? Ay, por favor. Nadie aquí, todos fueron perfectamente sanos, bien dirigidos en su adolescencia, en su juventud y nadie metió la pata, ¿verdad? Qué vergüenza me da que yo soy el único. Me vine. Terminé con una novia que tenía en aquel entonces y me dolió mucho. No crea que lo digo porque no estás ahí. Ella estaba en la primera reunión y lo puedo decir sin problema. Fue una ruptura, muy dolorosa. Ya yo en mi cabeza había hecho planes para el futuro, me veía casado, estaba bien clavado, como se dice coloquialmente. Estaba clavadísimo.
No me estés grabando, man. No te creas, está bien. Estaba bien clavado y se acabó. Literalmente de un día para otro, llegó y me dijo, se acabó. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Me sentí súper mal, pasé muchos días llorando, deprimido y cuestionando a Dios. Dios, ¿por qué? Si te íbamos a servir juntos, si teníamos planes, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo está el asunto? Y sufría mucho. Ustedes me entenderán, yo sé que sí, pero se hacen que no. Y estaba ahí angustiado en el 2015 llorando esa pérdida. Mi esposa estaba ya terminando su carrera, ya nos conocíamos. Y después de eso, nos empezamos a relacionar un poquito más, nos empezamos a ser muy amigos. Siempre decimos, somos muy honestos, de verdad no había nada que nos gustaba. Pasamos no día y noche, pero todo el día juntos, nos veíamos, íbamos al deporte, el grupo, la iglesia, juntos, pero éramos muy amigos, una amistad muy bonita, muy limpia, muy sana y muy sincera, de verdad. Pero llegó el punto en el que ya como que yo dije, no se me hace que ya estoy sintiendo algo más. Entonces yo no quería dar el paso porque tenía mi experiencia pasada y yo le había dicho, Dios, ya no quiero volver a pasar por lo mismo. Y luego decía, voy a echar a perder esta amistad, mejor no. Hasta que por fin di el paso, fui correspondido. Ya en el 2017, Sagui y yo nos hicimos novios, 2017, 17 de febrero nos hicimos novios. Al siguiente 17 de febrero, o sea, exactamente un año, nos casamos. Entonces duramos un año de novios y en el 2018 nos casamos. Ya era febrero, luego entrando el año hicimos pues la de la iglesia, la fiesta y todo eso. Y dijimos siempre, no vamos a tener hijos todavía, vamos a esperarnos. No, vamos a disfrutar, pasear, etcétera, etcétera. Lo que siempre te aconseja, ¿no? De primero establezcanse ustedes y luego ya tienen hijos. Y sí, dijimos sí. Pero luego, me acuerdo que a las semanas, al mes, ya estábamos platicando ¿y cuántos hijos vamos a tener? Y si no nos esperamos mejor. Y empezó a crecer en nosotros mucha ilusión. Yo creo que todos los papás casados me entenderán también, mucha ilusión de, quiero conocer a mis hijos, quiero ya tener hijos. Hasta que dijimos, ¿sabes qué? Ya, no nos vamos a cuidar, ya en cuanto Dios quiera, que se venga. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, el primer año y nada. Ya nos empezamos a preocupar y dijimos, ¿qué onda? ¿Por qué? Y empezamos a ir a ver a doctores. Ella tenía una hormona, la prolactina muy alta, y eso decían que lo impedía. Se la trataron de bajar, se la bajaron, pero tampoco funcionó hasta que fuimos con un especialista, un biólogo de la reproducción. Y ya estábamos en la cita y fue uno de los días más difíciles en nuestro matrimonio porque nos dijo el doctor, ¿saben qué? Pues la verdad, ustedes no van a poder tener hijos de manera natural. Yo creo ahí nos quiso dar un poquito más de esperanza. Dijo, podemos intentar diferentes métodos, tratamientos, pero honestamente dijo, no creo que se pueda. Si ustedes quieren ser papás, tienen que recurrir a la inseminación, in vitro. A que hacen la fecundación afuera en el laboratorio y luego se la insertan en la mamá. Esa es la manera en que yo veo más viable que ustedes puedan tener hijos. Si no, no se va a poder. Miren, yo salí llorando de ahí. Se había acabado. O sea, yo tenía tanta ilusión de tener hijos y el doctor te dice, no puedes tener hijos. Nos reímos ahora porque me acuerdo que nos dijo, porque le pregunté, pero ¿y eso cuánto cuesta? Y me dice, pues mira, el hijo más barato te va a salir alrededor de 100, 120. Y cuando salimos yo le digo a mi esposa, pero yo no quiero al más barato. Y llorando y riéndonos y diciendo, Dios, ¿qué onda? Entramos en los 3 días de no se puede, angustia. Ya habíamos visto nuestro futuro con nuestros hijos. Siempre habíamos considerado la adopción, pero teníamos mucha ilusión de tener hijos biológicos.
Y ahí estuvimos, mi esposa entró en tratamientos, una cirugía, tuvieron que acomodarle algo, tenía una como malformación, un tabique, algo así en su matriz, una trompa tapada. Entonces había un montón de, ¿cómo se dice?, pronósticos en contra. Y después de que le arreglaron todo eso, iniciamos el tratamiento de fertilidad. Dijo el doctor, bueno, ahora sí, ya estás lista para iniciar el proceso de fertilidad. Entonces me acuerdo que yo le tenía que inyectar aquí en la panza cada día, cada 2, 3 días, no me acuerdo, como si tuviera rabia, así dicen que antes la ponían, ¿verdad? Y se las ponía así, me acuerdo, y orábamos, y fueron días bien emocionalmente difíciles. Y orábamos y pues no oíamos nada. Mi hermano y Cintia, ¿se acuerdan? Una de esos últimos ya cuando volvimos de una de las citas que nos dijo el doctor, ¿saben qué? Esta va a ser de la penúltima, yo creo. Si regresan y no pega, vamos a tener que parar porque ya no podemos estarle metiendo tantas hormonas a tu cuerpo, te va a hacer daño, vamos a parar. Y tenemos que esperar 1 o 2 años que tu cuerpo se limpie y luego retomamos. Y yo dije dentro de mí, esperar más años para intentar otra vez. Y me acuerdo que ahí estábamos con ellos y llorábamos y angustiados y todo eso. Y la última vez, no, de las últimas veces que fuimos a Mochis, allá nos atendíamos, llegamos pues con la ilusión cada vez de que le pusieran el aparato y que dijera, ahí está, miren, ahí está el circulito que se ve ya, por fin pegó. Y lo ponía y buscaba y nos dijo, pues malas noticias muchachos, otra vez no hay nada. Y me acuerdo que ese día nos regresamos muy tristes, sabiendo que íbamos a tener que pronto parar de intentar querer tener hijos. Y ya llegamos a la casa. Y me acuerdo que llegamos bien tristes y no teníamos idea de que esa tarde íbamos a recibir una llamada que nos iba a cambiar la vida por completo. Nos habla por teléfono un amigo de aquí de la iglesia y nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay una situación. Yo sé que ustedes quieren ser papás y han considerado la adopción, entonces pues ¿cómo la ves si platicamos? Mi esposa y yo nos vimos así sí, ahí vamos para tu casa. Nos colgamos, nos subimos al carro y llegamos a casa de ellos y ya nos recibieron y el protocolo, ¿no? ¿Qué onda? Pásale. Ya, ¿qué pasó? Y ya nos dice, pues así, así, así. No más que hay un detalle. Y yo, ¿qué pasó? Son 3. Ahí sí nos cayó un balde de agua fría encima y nos quedamos de Dios. Nos volteamos a ver ella y yo asustados, así estábamos, asustados. Y ya terminamos la plática, nos fuimos a la casa. Esa noche no podíamos dormir, hablando, platicando, diciendo, ¿qué hacemos? Sí queremos, pero ¿y si nos esperamos a terminar el proceso de fertilidad? Pero son 3, no sabemos lo que es tener 1. Y vamos a empezar con 3. Yo le decía a mi esposa, me preocupa que esto más que un acto de bondad o algo bueno, positivo para ambas partes, sea una imprudencia de nuestra parte, le digo. Y me acuerdo que sufrimos mucho esa noche. Y esa noche yo tuve un sueño que en otra ocasión se las platicaré, donde Dios me habló tan claro al respecto de los niños. Y ya que desperté, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Siento que sí. ¿Tú qué quieres? Pues sí, me dijo ella también, porque teníamos que decidir ese día. O sea, era una decisión de un día para otro, literalmente. No podíamos esperar, porque había otras familias interesadas, pero iban a separarlos. Nadie podía tenerlos a los 3, ni nosotros, pero éramos muy atrevidos. Y teníamos que tomar una decisión ese día. Era el 30 de diciembre del 2020. Y ya le dije, pero ¿sabes qué? Yo necesito escuchar el consejo de mi papá. Ellos no sabían nada. Antes de tomar una decisión, yo quiero ver qué piensan ellos. Yo decía dentro de mí, mi papá me va a decir, ¿estás loco? Es demasiada responsabilidad. No.
Y yo ya iba a tumbarme yo siempre me quiero tumbar la barra con Dios, con mi papá. Siempre le digo, si Él me dice que no, yo lo voy a obedecer. Y siempre me da una cachetada a Dios. Y ya me acuerdo que llegamos en el Chevy rojo que teníamos en aquel entonces, nos estacionamos y justo iba saliendo mi papá por esta puerta. Y ya nos bajamos del carro así, con la cola entre las patas, avergonzados. Yo me sentía avergonzado. Y le digo, papá, pues queremos decirte algo. Pues tú sabes, queremos ser papás. Y ayer nos dijeron esto y esto y esto. Y pues no sé, son 3. ¿Cómo la ves? Y me acuerdo que mi papá empezó a llorar. Y me dijo, tengo tiempo ya orando por ustedes. Ellos sabían muy de cerca el proceso que estábamos viviendo. Y me dice, tengo ya rato orando por ustedes, diciéndole, Dios, sanas ahí, permíteles ser papá, o como tú quieras, pero permíteles, orando por nosotros. Y me dice, y he estado haciendo una oración muy atrevida. Mi oración ha sido, Dios, que no pase este año sin que mis hijos sean papás. Entonces, ya yo ahí empecé a llorar más, y él también, y me dice, y vengo saliendo precisamente de orar por ustedes. ¿Y qué crees que le acabo de decir a Dios? Acabo de hacer una de las oraciones más atrevidas que he hecho en mi vida. Y yo nomás escuchándolo y me dice, le acabo de decir a Dios, Dios, te quedan 2 días para contestarme. Porque hoy es 30, mañana 31 y te quedan 2 días para contestar mi oración, que este año mis hijos sean papás. Mire, nos soltamos una llorona todos. Mejor nos metimos a la casa. Yo creo mi mamá y el Moy ahí se asustaron. ¿Qué pasó? Rapidito les dijimos, pues así, de la nada nos hablaron y hay estos 3 niños y sí queremos hacerlo. ¿Y qué sienten de Dios? Pues que sí, creo que Dios me habló anoche, pero yo quería escuchar su consejo. Y todos, sí, vayan por los niños. Me acuerdo que mi papá me dijo después de decirme eso, ¿cuál crees que va a ser mi consejo? Vayan por esos chamacos. Y después de llorar y tranquilizarnos, fuimos y hablamos con las personas que teníamos que hablar, con parte de la familia biológica y eso fue el 30. Y el día 31 de diciembre del 2020, el último día del año, cerramos con 3 hijos. Fuimos por ellos y recibieron el año nuevo con nosotros, 3 niños. Así respondió la oración de mi papá, el Señor. Hasta el día 21, como a Daniel, el último día del año, Dios le dijo, aquí está. Y yo estoy seguro que desde el primer día que Él empezó a orar, desde el día que nosotros estábamos orando, Dios ya estaba trabajando. ¿Sabes por qué te hablé del 20 de diciembre del 2011, cuando yo ni conocía a mi esposa? Porque desde entonces Dios ya estaba trabajando. Porque ese día, cuando yo estaba ya estudiando en la universidad, nació mi primer hijo. Jesús Leví Ayala Valenzuela nació ese día y yo ni lo sabía. Pasó el tiempo, me vine para Guatabampo y estaba destrozado porque me habían roto el corazón. Y fíjate, curiosamente, en esas mismas fechas nacieron los cuates, los gemelos, mis otros 2 hijos, Damián y Alejandro. Nos reíamos en la mañana y decíamos, yo creo que ese dolor tan feo que tuve eran los dolores de parto. Cuando me rompieron el corazón, no me rompió el vientre, pero me rompieron el corazón. Y ese día, sin yo saberlo, Dios ya estaba trabajando a favor de mi familia. Entonces, si me preguntas qué he aprendido yo en todo este tiempo, es que Dios hasta el día de hoy trabaja. Y hay temporadas, hay momentos de 3 días donde tu esperanza parece que se murió, está en una tumba, frío, inerte, no hay esperanza ya. Habías puesto toda tu confianza, toda tu esperanza en algo y ¡pum!, se acabó. Vienen a veces esos días, pero he aprendido que Dios, aún en medio de esos tiempos, Él no se detiene. Él está trabajando. ¿Quieres ponerte de pie, por favor, para terminar este tiempo? Los primeros días
de que los niños llegaron a nuestra casa fueron maravillosos, pero también empezamos una temporada de mucha angustia, porque iniciamos una pelea donde nos decían que sí, luego nos decían que no, que siempre así, bueno sí, pero así, y era un desgaste emocional horrible, donde yo oraba, seguía orando y le decía a Dios, pero pues es que ayúdanos, ya nos los diste, ayúdanos a el proceso legal, que nos firmen, era un papel que nos tenían que firmar, que nos firmen el papel, ya quiero tener seguridad, quiero avanzar en esto. Y me acuerdo que me metí en un ayuno de 21 días. Yo nada de esto lo sabía en ese entonces, no crea que el sermón lo tengo desde ese entonces, después lo aprendí. Me metí como Daniel en un ayuno de 3 días y le dije, Dios, me tienes que escuchar, quiero que esto avance. Y ahí estoy, día 1, día 2, día 3, orando, ayunando, diciéndole, Dios, quiero por favor que esto avance. Necesitamos que fulanita persona firme este papel. ¿Sabes cuándo firmaron el papel? No lo puedo describir de otra manera más que milagrosamente, porque nadie sabía que yo estaba ayunando más que mi esposa, Dios y yo. El día 21, donde yo terminé mi oración y mi ayuno y se lo ofrecí al Señor y le dije, esta es mi petición. Ese día, la persona que tenía que firmar, firmó. Sin renegar, sin las alegatas que ya habíamos tenido en el pasado, sin nada. Llegó y firmó. Y yo estaba impresionado por la fidelidad de Dios, por lo bueno que es Dios. Porque cuando crees que no hay esperanza, que no hay camino para salir de donde estás atorado, o tú deseas tanto algo y sientes que no vas a llegar, que no lo vas a lograr, de repente llega el tercer día y el Espíritu Santo, ya no un ángel, el Espíritu Santo dentro de ti te dice, acuérdate. Y pum, viene la promesa que Dios ya te había dado y te lo da y lo recibes. Y llega el día en el que algo sucede. Dios hace algo, un milagro que tú dices, wow, en el instante sucedió el milagro. Y sí, yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo, pero ¿sabes qué creo de los milagros? Que Dios ya los venía trabajando desde hace mucho, pero ese día tú lo viste, se hizo visible para ti. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 5, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, no puedes saber cómo se van formando cada parte del bebé, así tampoco puedes entender cómo actúa Dios que hace todas las cosas. Yo quiero que te vayas esta mañana de haber escuchado nuestro testimonio, no inspirado a adoptar. Yo creo que después vamos a hablar más específicamente de la adopción, pero sí inspirado a saber que sea cual sea el proceso en el que estés, que sean 21 días, sean 3 días o sean 3 años como nos tomó a nosotros ser papás, sean los días que sean, Dios está obrando a tu favor. En este instante, si tú cierras tus ojos y piensas en eso que deseas que Dios haga, yo creo que por el Espíritu puedes imaginar, y yo te pido, Espíritu Santo, que mis hermanos esta mañana se sientan animados por alguna visión que tú les des, alguna imagen, recuérdales algo, de algo por lo que tú has estado orando, algo por lo que tú has estado deseando, una situación que necesitas que cambie y parece que no hay nada. Esta mañana, mientras oras, puedes ver cómo el Espíritu Santo ahorita, allá donde está esa persona o donde está esa situación, está obrando. ¿Cómo? No lo sé. Es un misterio, no sé qué Él está haciendo. Pero Él me promete en su palabra. Y hoy el Espíritu Santo te dice, recuerda que Él ya te lo dijo. Estoy trabajando a tu favor.
Estoy trabajando para darte un futuro y una esperanza. No te dejaré ni te desampararé. Recuerda, voy a proveerte conforme a mis riquezas en gloria. Recuerda, yo estoy contigo todos los días y mi intención para nada es darte una plática motivacional o querer motivarte, porque la verdad en esos momentos ninguna palabra se me hace que tenga ese efecto en las personas. Te pueden decir muchas cosas y nada tiene sentido. Yo hoy puedo darte palabras de ánimo, palabras de esperanza, pero a veces nada de eso tiene sentido en nuestras cabezas, ¿verdad? Pero hay alguien que tiene palabras de vida. Y cuando Él habla, entonces sí, tu dolor empieza a caer, a menguar, entonces sí, tu esperanza empieza a subir. Espíritu Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos en este lugar. Tú conoces los procesos que están atravesando. Y así como yo me sentía angustiado, perdido y a veces sin esperanza, yo sé que a veces ellos también se sienten así. Y lo único que hizo la diferencia fue saber que puedo pasar tiempo contigo en oración y tú recordarme tus promesas. Tú recordarme todas las cosas, todas las bendiciones que tú ya has hablado para nuestras vidas. Y saber que tú estás obrando para nuestro favor. Te damos tantas gracias, Señor. Entonces, el día de hoy, mi familia, estamos muy contentos celebrando porque hace unos días ya por fin el proceso legal terminó después de casi 5 años. Fuimos al registro civil y como si fueran bebecitos los registramos de nuevo, pusieron su huellita ahí y ahora su nombre oficial es Ayala Valenzuela. Gracias a Dios. Déselo a Jesús porque Él es el que lo hizo. Porque Él es el que hace todas las cosas. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana.